Para mí es un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Es un placer poder continuar con ustedes esta serie de enseñanzas, consejos al corazón. La semana pasada partimos con la primera enseñanza de cómo enfrentar las tentaciones y el día de hoy espero que Dios nos guíe nuevamente, nos dé herramientas, nos ayude a comprender verdades que están reveladas en su palabra y que eso transforme nuestras almas para la gloria del Señor, la edificación de la iglesia y también, por supuesto, para alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Te ruego que oremos para que comencemos este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos acompañas, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tu palabra es poderosa, suficiente, autoritativa, pero también es tan consoladora y esperanzadora cuando vemos que tú has dispuesto todas las cosas para el bien de aquellos que tú amas, Señor. Te ruego que en este día tú nos ayudes a poder comprender con mayor profundidad, Señor, y que esto sea útil para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, como les decía, iniciamos este bloque de cómo enfrentar las tentaciones. Y quiero recordar algunas cosas que creo que son relevantes recordar para poner el contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero tenemos que recordar que la tentación en sí misma no es un pecado. Pero cuando nosotros cedemos a la tentación, transgrediendo los principios, los preceptos divinos, por supuesto que esta tentación se va a convertir en un pecado. Eh, todos sabemos que caer en la tentación va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. La tentación es destructiva. Cuando cedemos a esta tentación, cuando confiamos más en el tentador que en Dios y los mandamientos que el Señor ha propuesto, nosotros vamos a tener generalmente consecuencias de esto. Y el pecado comienza con la desconfianza de Dios y eso va a incluir, ¿cierto?, ese anhelo por aquellas cosas que nos dañan. Descuida la revelación de la verdad porque Dios ha propuesto y nos ha entregado palabra santa para poder conocer las verdades y los principios divinos y el camino por el cual debemos andar, pero también finalmente concluye con algún tipo de destrucción en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de que la tentación y ceder a la tentación va a traer destrucción, la tentación tiene un aspecto positivo, que es este sentido de cómo los hijos de Dios somos probados y de alguna manera refinados en nuestra fe para tener mayor confianza en el Señor y fortaleza para los desafíos de la vida. Vimos también la semana pasada cómo la Biblia nos muestra que hay tres fuentes de tentación. Puede provenir del mundo, como lo dice Primera de Juan 2, capítulos 2, ¿cierto? Versos 15 y 16. Puede venir también de otra fuente que se llama la carne, como lo dice Romanos capítulo 7, versos 22 al 24. O también del diablo, como lo muestra con toda claridad Primera de Pedro 5, 8. La tentación entonces, dado que estamos en el mundo, habitamos en un cuerpo y es un cuerpo que está siendo redimido y hay un enemigo rodeándonos como un león rugiente buscando a quien devorar, nos damos cuenta que la tentación entonces es inevitable. Sin embargo, a pesar de que es inevitable porque hay un mundo, una carne y un diablo, la esperanza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones va a ser suficiente para que podamos aprender y resistir la tentación. Y esta tentación tiene tres formas de manifestarse. Hay tres fuentes, como dijimos, el mundo, la carne y el diablo, pero hay tres formas. Lo vimos en Génesis 3, vimos Lucas 4, ¿cierto? Vemos cómo ahí hay una manera, una estrategia en la cual se aborda la tentación sobre nuestras vidas. Y son los deseos de los ojos o la lujuria de los ojos, ¿cierto? La lujuria de la carne o también la vanagloria de la vida, ese jactancioso orgullo de lo que tenemos, lo que somos y que no reconocemos, por supuesto, que es gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, teniendo muy claro que hay tres fuentes, que es el mundo, la carne, ¿cierto? Y el diablo, y que llega a nuestras vidas a través de los deseos de los ojos, la lujuria de la carne, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, quiero abordar con ustedes el día de hoy algunas cosas que la Escritura nos habla sobre la tentación, para entender con mayor profundidad, ¿cierto?, algunos aspectos de esta tentación. Una de las primeras cosas que debe recordar nuestro corazón, porque a veces vamos a ser probados en esta área, es que no es Dios la fuente de la tentación. La tentación viene de adentro, de nuestras almas.
Nuestras almas va a estar siendo enfrentada, esta tentación va a brotar desde ahí ciertas pasiones en nuestras almas. No es un fruto de Dios. Dios no trae la tentación a nuestra vida, Él no la provoca. Miren, dado que Dios tiene el control de todas las cosas, y es algo que los creyentes creemos y experimentamos, no siempre va a ser tan fácil eh, reconocer que Dios no está involucrado en esto, en el sentido de que Él no pudiera estar detrás de esta tentación. Y muchas personas tienden a culpar a Dios, ¿cierto?, cuando somos tentados a pecar. Hay personas que dicen, bueno, y si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Él sabe que soy débil, ¿por qué lo permite? Hermanos, aunque Dios es una causa remota, no es la causa directa, Él no tienta a nadie. Y es por eso que la Biblia nos aclara esto en Santiago capítulo 1, por favor. Acompáñame a Santiago 1 para que observemos esta verdad. Santiago capítulo 1. Esto es importante recordarlo porque no pocas veces hemos escuchado, quizás nosotros mismos enfrentado esta realidad de culpar a Dios por lo que estamos viviendo en nuestros propios pecados. Entonces la Biblia claramente muestra que las tentaciones no provienen de Dios. Capítulo 1 entonces de Santiago, versos 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como ustedes se dan cuenta, el texto es bastante explícito en mostrarnos que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco es aquel que nos tienta. Y esto es fundamental, entender esto y cómo lidiar entonces con la tentación y el pecado de manera correcta. Dios no es el opositor nuestro en la tentación, sino que es el ayudador. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Si creemos que Dios es la fuente de nuestra tentación, seremos llevados a cuestionar el carácter de Dios y desviar nuestra responsabilidad. O sea, vamos a culpar a Dios de esto y vamos a evadir cómo nosotros tenemos que involucrarnos directamente en enfrentar la tentación. Estar en este juzgar a Dios, eso es una mentalidad peligrosa, muy peligrosa. Por eso, cuando nos damos cuenta de que la tentación proviene de nuestros propios deseos y de estas fuentes, ¿cierto?, que atraen y nos llaman la atención, pero son nuestros deseos de los ojos, nuestros deseos de nuestra carne y la mala gloria que hay en nuestro propio corazón, vamos a comenzar a comprender nuestra responsabilidad de renovar nuestras mentes y nuestros corazones y de luchar con la tentación por el poder, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando se presenta una tentación ante un creyente, solo se sentirá atraído, ojo, cuando ella está ofreciendo algo que el propio corazón ya desea. Vuelvo a repetir, cuando se presenta una tentación ante un creyente, solo el creyente se sentirá atraído a esta tentación cuando es su propio corazón aquel que lo desea. Si su corazón no desea aquello que es tentado, entonces la tentación tiene poco o ningún efecto sobre aquellas personas. Y esto levanta una verdad importantísima para los hijos del Señor, que es muy importante tener a Cristo como nuestro mayor deseo. Cuando Cristo es nuestro mayor deseo, aunque vengan innumerables tentaciones de las distintas fuentes, recuerde, el mundo, la carne y Satanás, que van a despertar las propias codicias de nuestros ojos, las propias codicias de nuestra carne y los deseos de nuestro corazón. Cuando Cristo es grande, el mayor deseo, esas pasiones, esas codicias, no van a ser tan relevantes en nuestras almas. Entonces, hay un llamado tan grande a los creyentes en este tiempo a amar a Cristo, relacionarse con Cristo, desear a Cristo y que este sea el mayor deseo de nuestras almas. Eso nos va a ayudar mucho a enfrentar todas las tentaciones que como creyentes tenemos en la vida. Por lo tanto, esa es una verdad tremenda que tiene que ser guardada en nuestros corazones. Un segundo elemento que quiero abordar en este día es que
la tentación que nosotros recibimos entonces en el mundo, dado la obra de Cristo, no tiene una capacidad no resistible. O sea, la tentación nunca es demasiado difícil para soportarla. Esta es una queja muy común entre los cristianos que ceden a la tentación porque dicen que las tentaciones que enfrentan son demasiado fuertes. Probablemente tú lo has experimentado, lo has escuchado. Se sienten abrumados por la tentación hasta el punto de que no tienen más remedio que ceder. Hermano, sin embargo, la palabra de Dios corrige este pensamiento. No es esa una verdad. No es algo sine qua non, no es inamovible. Es algo que puede ser vencido. La palabra de Dios lo deja con toda claridad expresado. Y en la primera carta de Pablo a los creyentes a Corintios, al final del capítulo 9, él comienza a explicar cómo no ceder a esta autocomplacencia. Compara al cristiano como con un corredor, con alguien que golpea, ¿no? Que boxea. Ambos atletas que se enfrentan a los desafíos que tienen, lo hacen vigorosamente y se entrenan para competir. El cristiano debe entrenarse para vencer la tentación. Sin embargo, cuando él comienza en el capítulo 10 a dar algunas razones profundas, incluso él habla de la historia, él les dice que los israelitas que murieron en el desierto, como un mal ejemplo, ¿no? Les dice, no los pone como un ejemplo a seguir, sino como un ejemplo a no seguir. Ellos cedieron en el desierto, ellos cedieron a sus carnes. Por lo tanto, fíjese, vamos por favor, acompáñeme a Primera de Corintios 10. Vamos a ver ese texto que es bien, bien interesante. Se muestra al pueblo de Israel cediendo, ¿no? En idolatría, en pecado. Y vamos a ver el verso 6, por favor, Primera de Corintios 10, 6. Dice así, mire. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, después de narrar algunas cosas que pasaron con los israelitas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las formas en que ellos codiciaron, ¿cierto? Ellos cedieron a sus deseos y pecaron contra Jehová, fueron idólatras, fueron inmorales, probaron al Señor y murmuraron, que es lo descrito entre el versículo 7 y 11. Hay una descripción amplia de que estas codicias, estos deseos que enfrentaron a Dios, fue idolatría, inmoralidad, probaron al Señor y murmuraron. Pero luego Pablo proporciona lo que podrían ser las declaraciones más alentadoras y alucinantes que cambian la vida con respecto a lo que significa la tentación. Porque efectivamente, si nosotros nos damos cuenta que estos problemas de idolatría, murmuración, son cosas que nosotros también experimentamos, ¿no? Probamos a veces al Señor. Mano, uno podría decir, yo estoy frito, no tengo ninguna oportunidad. Sin embargo, la Escritura nos da una esperanzadora declaración. Fíjese lo que dice el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esta es una declaración que sirve como una promesa para todos los cristianos que luchan contra la tentación. Si hoy tú estás luchando contra la tentación, hermano, este texto es esperanza para tu vida. Esta es una promesa de que la tentación nunca será demasiado para soportar. Y aunque a veces tiende a abrumarnos, ¿no? Nunca será hasta el punto de que no tenemos remedio de pecar. Hermanos, aunque podemos sentirnos así en momentos particulares, debemos recordar, hermanos, que este sentimiento que proviene de nuestra carne, cuando permitimos que nos gobierne nuestros pensamientos y acciones, va a ser un desafío grande, por supuesto. Pero hermanos, ese es un sentimiento que está sujeto a cambio. Nuestras convicciones pueden llegar a cambiar esos sentimientos cuando nos aferramos a la verdad de la palabra. El autor de Hebreos está animando a sus lectores a este mismo nivel que demostró Cristo. Fíjense, poniéndole como superior a los ángeles, a pesar del hecho de que el hombre eh, nuestro Señor como hombre, perdón, tenía una lucha tremenda, pero hermanos, el autor de Hebreos está demostrando que Cristo, siendo superior, él como hombre venció el pecado y como autor de esta misma carta, ¿cierto? Él dice cómo Cristo nos ayuda, nos socorre, nos da su palabra.
Jesús necesitaba ser hecho como uno de sus hermanos en todo, dice Hebreos. Y esto incluye, por supuesto, el ser tentado para darnos un ejemplo a nosotros de cómo enfrentar las tentaciones. Mire, por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 2 para darnos cuenta cómo la Biblia nos muestra que Cristo, siendo Dios, pero al mismo tiempo perfecto hombre, Él fue enfrentado a la tentación para mostrarnos que no hay un imposible, que cuando Cristo obra en nosotros podemos resistir las tentaciones. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! Más adelante, en esta misma carta que los creyentes, ¿cierto?, que necesitaban escuchar por todas estas ganas de volver hacia atrás, él les afirma algunas cosas muy interesantes en el capítulo 4. Por favor, versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, nuestro sumo sacerdote es aquel que sabe exactamente lo que estamos soportando. Algunos podrían decir y objetar, ¿cierto?, que Cristo no es lo mismo, porque Él era Dios, Él es completamente Dios y bueno, Él tenía la capacidad de resistir, hermanos, pero Cristo, por supuesto, es completamente Dios, pero Cristo también es completamente hombre. Y como tal, Él soportó mucho más que nosotros y Él nunca se dio a la tentación. ¿Sabe, hermano? Cristo conoce y ha soportado muchas más tentaciones de las que jamás sabremos. Sería muy orgulloso de nuestra parte pensar que nosotros somos probados más que Cristo. Él soportó todo lo que nosotros hemos soportado. Necesitamos entonces aprovechar los recursos que están a disposición nuestra en Cristo Jesús. Y eso requiere reconocer con humildad, hermanos, que podemos soportar la tentación, hermanos amados, no por nuestra cuenta, sino dependiendo de Cristo nuestro Señor. Y además, hermanos, cuando la gente habla de batallas, de guerras, de tentaciones en su alma, en su corazón, debemos entonces señalarle a Cristo y a su palabra. Es tan necesario entonces reflexionar en esto. Las escrituras nos hablan que la tentación viene de dentro y debemos trabajar en nuestros corazones. Y esta segunda verdad tan tremenda, que la tentación nunca será demasiado difícil para que puedas soportar. Cristo vivió la experiencia de estar en carne como nosotros y Él venció las tentaciones mucho más amplias, más grandes que la que nosotros vivimos, y es por eso que Él ha trazado un camino. Él nos ha mostrado en su palabra cómo caminar para vencer las tentaciones, pero al mismo tiempo la promesa tan grande que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Un Señor que está con nosotros, que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que nos socorre, hermanos, como dice la Escritura en el versículo 18 de Hebreos 2, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Damos gracias al Señor. Quiero animar tu corazón con estas palabras y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver algunos pasos prácticos también que nos van a ayudar a un proceso de fortalecimiento en cómo enfrentar las tentaciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.